construir mi paquete de estructura de datos. ¿De acuerdo? Eso vamos a construir. Y cuando tú programas un paquete, estos tienden a tener construcciones, ya sea estructurales y o funcionales, que tienen un uso genérico. Ya por eso se llama paquetería. En este caso, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. El proyecto me va a permitir encerrar paquetes, ¿ya? Y en esos paquetes nosotros vamos a ir aglutinando ¿qué se llama? Las clases que requiramos para poder hacer el trabajo. Entonces, jalaremos. Decimos clic derecho acá. Y si ustedes observan, tienen varias opciones, ¿no ve? De creación de unidades, digamos, de estructuración. Una de ellas es la clase, la que nosotros solemos usar. Y la otra es el paquete. Acá nos vamos a venir y vamos a crear un nuevecito paquete. Le vamos a dar a nuestro paquete un nombre. Ya le voy a decir que este es el paquete cuya finalidad es aglomerar o aglutinar o representar a un conjunto de clases que sean estructuras de datos. ¿Ya? Le decimos OK. Y fíjense, dependiendo, ¿no?, de la versión que tienes de Java o de BlueJ, te va a dibujar distintos iconos acá. Pero lo único que nosotros estamos observando es que el icono que estamos utilizando acá o que nos está desplegando en esta área de trabajo, pues es bien diferente al icono que nosotros utilizamos para una clase. Y en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Fíjense, en su sistema de archivos, lo que va a suceder es que les va a generar un directorio. Ahorita yo he puesto esta implementación acá, ¿ya? ¿Y qué le hemos llamado a nuestro proyecto? Le habíamos llamado paquete 3. Fíjense, ni bien he generado ese package que se llama estructura de datos, es datos que ha generado aquí internamente un directorio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la paquetería? Te organiza ya los archivos en directorios, ¿ya? Entonces, dentro de este paquete, fíjense, yo voy a crear 2 subpaquetes, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a crear acá otro subpaquete que sea uno que se encargue de tener el conjunto de estructuras de datos que sean las estructuras de datos lineales. Yo lo voy a hacer así, ya solamente para mostrarles cómo funciona, ¿correcto? Entonces, fíjense, este y es otro paquete. Nos venimos acá. ¿Y qué es lo que ha construido? Dentro del directorio de estructura de datos, ha construido otro directorio que son las estructuras de datos lineales. ¿Cómo me puedo mover aquí entre las ventanas? Si yo le digo go up, entonces voy a ir a mi paquete estructura de datos. Le digo aquí y va a volver acá. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que vamos a trabajar. Ya inicialmente vamos a trabajar este paquete y dentro de este paquete vamos a definir nuestras estructuras de datos lineales. ¿Ya? Ahorita, ¿cuántas estructuras ya habíamos encontrado? Y estas sí ya van a ser clases. Hemos encontrado 4, ¿no es cierto? Por la forma en la que están sus enlaces. He dicho que nosotros podemos tener una lista de simple enlace, podemos tener una lista de doble enlace, podemos tener una lista circular de simple enlace, ¿correcto? Y podemos tener, dice, una lista circular de doble enlace, ¿ya? Entonces, dice que tenemos estas 4 tipificaciones, le podremos decir, o categorías de listas, ¿de acuerdo? Sin embargo, toditas estas, ¿cómo se catalogan de manera general? De generalización, dice que toditas ellas, ¿qué cosas son? Listas. ¿Ya? Entonces, una lista de simple enlace es una lista. Una lista de doble enlace es una lista. Una lista circular de simple enlace es una lista. Una lista circular de doble enlace es una lista.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a jalar la relación. Yo le digo, toda lista de simple enlace es una lista. Toda lista de doble enlace es una lista. Toda lista circular de simple enlace es una lista. ¿Ya? Y toda lista circular de doble enlace es una lista. Hasta ahorita eso hemos hablado acá, ¿cierto? Habíamos dicho que todas las listas, fíjense, estas listas que tenemos aquí, la simple enlace, la doble enlace y la circular simple y la circular doble, ¿qué cosa eran? Eran una lista, ¿cierto? Habíamos dicho que toditas estas eran listas, ¿ya? Entonces, esto que hemos estado hablando, fíjense, yo ya lo he traducido a este esquema dentro de lo que es la programación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Lo que nosotros vamos a tener entonces es que empezar a definir cómo nosotros tendríamos que describir, ¿cierto? De manera literal, estos dibujos que tenemos acá, ¿ya? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Esta parte que acabo de hacer está entendido? Ok. Entonces, la gente que pueda, en computadora tienen que seguirme. ¿Estamos? Tienen que empezar a seguir y empezar a implementar. Es buena idea que vayan haciendo las cosas, porque así van a aprender un montón. Pero si solamente miras, está complicado. Ok, seguiremos entonces. Esta primera parte ya la hemos entonces puesto. Esta diapositiva que estaba en dibujito. Fíjense, yo ya la he podido transmitir o transformar a lo que vendría a ser un esquema en BlueJ, ¿no es cierto? O un diagrama de clases. En un diagrama de clases lo he especificado. La siguiente diapositiva te dice aquí. A ver, ¿qué tengo que preocuparme cuando hago una estructura de datos? Cuando hacemos una estructura de datos, nosotros tenemos que preocuparnos en las operaciones que las estructuras de datos te proveen. ¿Ya? Esa es una cualidad de una estructura de datos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué operaciones ustedes consideran que sería interesante que toda lista sepa hacer? Vamos a escribir aquí, ¿de acuerdo? Voy a habilitar acá mi escritura y luego vamos a ir copiando. Vamos a ir haciendo desde la primera. ¿Ya? Vamos a generarnos un rectángulo también para poder abrir una pantallita aquí que nos permita, vamos a limpiar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, limpiamos esta partecita y vamos a empezar a escribir todas las operaciones que consideremos que son interesantes para una lista, ¿de acuerdo? Voy a empezar yo con las primeras, ¿ya? ¿Qué debería saber hacer toda lista? Dice, toda lista debería permitirte insertar. ¿Pueden leer o está muy chiquito? Parece muy chica, ¿no? Entonces, a ver, la vamos a abrir a 18 y veamos, sí, ahora está más racional, ¿correcto? Entonces, en toda lista, ¿qué debería poder hacer? Insertar. Para insertar, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos un dato, ¿ya? ¿Y de qué tipo va a ser ese dato? Pues no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro parámetro de tipo de datos. ¿Qué me va a generar como salida este procedimiento? Puede generarme un resultado, puede generarme un cambio de estado. Entonces, aquí yo le puedo decir que me genera un cambio de estado, ¿cierto? El insertar.
¿Qué otra operación dice que debería tener toda estructura de datos? Todas, sin excepción. Dice que debería proveerte la posibilidad de eliminar. Entonces le digo, cuando nosotros querramos eliminar de la estructura de datos, el estándar, ¿qué cosa es? Es que me digas qué posición quiero eliminar. Y usualmente en estándares, esto no te genera un resultado, sino más bien que te genera un cambio de estado. ¿Ya? ¿Cuál sería la otra operación estándar de lo que nosotros tenemos en las estructuras de datos? Es la posibilidad de acceder. Y usualmente en las estructuras de datos lineales, en las listas sobre todo, una forma de acceder es por la posición, ¿cierto? Entonces, la posición en la lista es un concepto bastante importante, ¿ya? Entonces, aquí si yo te permito acceder, ¿qué te voy a devolver? Probablemente el dato que vive en la posición posésima. Debido a que nuestras estructuras, fíjense, tienden a ser de carácter dinámico, crecen, decrecen por demanda, entonces es bastante usual que toda estructura de datos sepa responder a esta pregunta, si es que está vacía o no. Entonces, al ser una pregunta, ¿qué se compromete a generarme? Se compromete a generarme un resultado de tipo booleano. Ok, a partir de este momento, dibujo libre para ustedes. A ver, ¿qué más debería saber hacer toda lista? Está en sus manos. Ahora ustedes están diseñando una lista, ¿de acuerdo? ¿Qué operaciones ustedes creen que debería proveer toda lista? ¿Ya? Sin sacrificar la cualidad genérica que tiene esta lista. A ver, recordemos, ¿a qué se llama que es genérico? Que no piensa, no ve para datos particulares, digamos. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de concebir? Es una estructura que me permita almacenar una colección de tal manera que el resultado del almacenamiento tenga toda la fisonomía de una lista. No me interesa mucho qué tipo de datos. Lo que me interesa es que va a ser una colección administrada como una lista. ¿Qué otras operaciones pueden añadirle a esta lista aparte de esas 4 que ya he escrito? Que le dé el índice del dato donde se encuentra. Ya, entonces yo le digo, por ejemplo, quisiera saber el índice de, ¿y qué le mandaríamos como información? Un dato, ¿cierto? Este es buen proceso. ¿Y qué me debería devolver? Un valor entero, ¿correcto? Si es que no hubiera el dato en la estructura, entonces el valor que me debería responder puede ser -1 y ya está. ¿Estamos? Ok, ¿qué sería otro procedimiento interesante que sea estándar? ¿Qué dice? Si un elemento se encuentra en la lista, buscar. Ok, perfecto. Entonces yo debería poder buscar, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a dar como información adicional? El dato que estoy queriendo buscar. Y un buscar estándar que me devuelve true false, ¿cierto? Está no está. Eso me devuelve un buscar estándar. ¿Qué otra? Sí, es interesante el buscar. ¿Cuál otro? Limpiar toda la lista. Ok, entonces eso significaría vaciar, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera vaciar la lista. Y esto no me va a generar resultado, probablemente que me va a generar cambio de estado. ¿Correcto? Insertar por posición. Correcto. Entonces le digo, vamos a intentar insertar en la posición post el dato. ¿Correcto? ¿Y esto qué me debería generar? Probablemente no un resultado, me debería generar un cambio de estado.
¿Ya? El tamaño de la lista, sí, es interesante. Entonces, ¿esto qué me genera? Un tamaño que es de tipo entero. Entonces, le vamos a preguntar cuál es la longitud de la lista. No necesito información adicional. ¿Ya? Ninguna de estas operaciones que me están diciendo ustedes va en contra de la cualidad genérica de la estructura. ¿Ya? Eso hay que siempre vigilar. Ok, ¿qué más? Eliminar por dato. ¿Sí? ¿Parece bien? Entonces le digo, yo ya no quiero eliminar la posición, ¿no ve? Le digo, quiero eliminar este dato y este probablemente no me genera resultados, sino más bien cambio de estado. Modificar un elemento, o sea, ¿cómo sería, Rodrigo? ¿Cómo sería el modificar? Yo le digo modificar y ¿qué le mandaríamos como información para modificar? El modificar y el reemplazar parecen lo mismo, ¿no? La posición, ya. Perfecto. ¿Y qué más? El dato, ¿cierto? Entonces sí, correcto. Le tendría que mandar la posición y el dato con el que quiero modificar, ¿cierto? O sea, antes estaba con este dato, después va a estar con este otro dato, supuestamente, ¿no? El nuevo dato, algo así. ¿Ya? Eso sería similar a lo que dice NET, ¿no es cierto? Sería similar a reemplazar un dato por posición, ¿correcto? Porque la modificación, si no, bueno, esa sería una modificación, ¿no? En la lista no podemos hacer más nada, ¿correcto? En cuanto a modificar, digamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa interesante podríamos hacer? Fíjense que ustedes como diseñadores, es como lo que vulgarmente se dice, tienes el toro por las astas, ¿no ve? Poder verificar si la lista está vacía. Sí, ya tenemos. Este es el procedimiento, esta es la que me estás pidiendo. Es vacía. Ya esa ya tenemos. A ver, ordenar la lista. Esa funcionalidad es tentadora, ¿correcto? Pero nosotros sabemos que cuando queremos ordenar un conjunto de cosas, para poder cumplir mi trabajo, yo necesito tener condiciones, ¿cierto?, sobre los datos con los cuales estoy trabajando. O sea, yo no puedo ordenar datos si es que estos datos no establecen una relación de orden. ¿Estamos de acuerdo, Alexander? Sí, si no establecen relación de orden, yo no puedo reemplazar o no puedo ordenar. Entonces, hay dos alternativas, ¿no ven? Proveer el proceso de ordenar y restringir que mi estructura de datos lista solamente pueda almacenar datos ordenables. A ver, ¿eso qué significaría? Que mi parámetro que yo tengo aquí, que ya no sea un T libre. Ese tendría que ser un T condicionado. Yo le tendría que decir, la lista solamente permite almacenar T's que sean comparables. ¿Correcto? Y luego me meto a hacer mi ordenamiento. ¿Cierto? Entonces ahí tengo que tomar decisiones. Fíjense, cuando ustedes diseñen esta clase de cosas, tienen que empezar a tomar decisiones y decir, ¿qué es mejor? ¿Es mejor proveer una operación de ordenamiento y restringir los datos que se puede almacenar en la lista? ¿O es mejor no restringir los tipos de datos que puede almacenar la lista y no proveer el proceso de ordenar? ¿Cuál creen que es mejor? ¿Ordenar o no ordenar?
no ordenar, ¿de acuerdo? Porque, a ver, aquí voy a tomar decisión, ¿no ven? Sacrificar mi genericidad por un procedimiento o mantener mi genericidad, ¿ya? Ok, lo que dice Joan, dice reemplazar un dato por otro dato. Me imagino que va a ser similar a este. Voy, le di de reemplazar, pero en este caso no le voy a dar la posición, ¿no ve? Entonces le voy a decir, este va a ser el dato anterior, el que quiero reemplazar, y este va a ser el nuevo dato que quiero poner. Más o menos así le he entendido a Johan. ¿Estamos bien, Johan? Sí, ¿no ve? Correcto. Ok. ¿Qué más? Eliminar desde una posición a otra posición. Ahí, eliminar por intervalo, me dice, ¿no ve? Entonces, eliminar en intervalo. A ver, vamos a chequear. Ok. Entonces, aquí vendría a ser el eliminar. ¿Qué le voy a decir? Posición 1, posición 2. ¿Correcto? ¿Qué te genero como resultado? Pues nada. Vamos a generar un cambio de estado. Fíjense que en esas operaciones que se genera cambio de estado, alternativamente también, además obviamente de generar un cambio de estado en la estructura, podríamos también generar, si quisiéramos, una respuesta booleana, ¿no ve? Para decir si se pudo o no se pudo efectuar la operación. Porque en este caso, por ejemplo, si me pides eliminar de la posición 1 a la posición 2, va a depender mucho de cómo es la lista para que veamos si se puede o no se puede hacer. En algunas ocasiones, pues no voy a poder eliminar, ¿no ve? Porque tal vez no hay la posición 1, no hay la posición 2, no sé, pues que me mandarás. Va a depender, lo mismo con el reemplazo. Si yo quiero reemplazar un dato antiguo por uno nuevo, puede que si yo no encuentro el dato original, entonces la operación en realidad no se haría, ¿cierto? Eso se podría hacer, ¿ya? Crear una sublista a partir de elementos de la lista original. No parece mal, pero ¿qué datos le tendríamos que mandar, Jonathan? Dice una sublista, ¿cierto? ¿Qué le mandaríamos como datos, Jonathan? A ver, con elementos específicos. O sea, el índice de quién. Esta parte, índice. O sea, ¿qué representaría el índice? ¿Qué posición? ¿La posición inicial, final? ¿Cómo sería? O sea, si yo te digo una sublista, si le digo sublista desde 1, entonces me generaría la sublista desde la posición 1, 2, 3, así hasta la n, ¿así? Porque cuando se plantea una operación, tenemos que tener la capacidad de describirla, ¿no ven? De tal manera que la operación no sea ambigua. A ver, sublista. Ya, pero esta la vamos a dejar un poco abierta. A ver, para no perderme, me han dicho, a ver, ¿qué queríamos hacer? Una lista, intercambiar un dato. Ya, ok, intercambiar un dato. ¿Qué necesitaríamos para intercambiar? ¿Qué necesitamos para intercambiar, Luis?
entero posición 1, entero posición 2. Ya, entonces sería 2 posiciones, ¿no ve? Le voy a decir la pos 1, vamos a intercambiar con el elemento de la pos 2. No me debería generar resultado, cambio de estado. A ver, ¿cuál otra me han dicho? Sería intercambiar. Brenda dice añadir los elementos de una lista a la otra lista. Entonces, esto sería insertar, ¿no es cierto? Insertar todos los elementos que están viniendo en otra lista. ¿A quién? A esta lista. Obviamente en esa otra lista, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener los elementos que son de la misma clase que los elementos que administra esta lista, ¿no ve? Eso, esa sería la firma, ¿verdad, Brenda? Crear una sublista, eliminar desde la posición. A la lista original, unir con otra lista. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que me acaba de decir Brenda? ¿Sería lo mismo o el unir es sin considerar duplicados? Porque si queremos unir y digamos es agarrar una lista y engancharle la otra lista a la derecha, digamos. Ya, está bien. Ya, está bien. Entonces me has respondido. ¿Qué otra cosa más? Verificar si existen elementos repetidos. Pero a ver, ¿cómo verificaríamos que hay elementos repetidos? ¿Qué necesitaríamos de datos de entrada o automáticamente si basta que haya uno repetido ya debería responder true o cómo? ¿Cómo sería esa verificación? Sí, pero ya. Si un elemento está repetido, algo así. Ok, entonces, a ver. Si incluso podría decirle así. Ocurrencias, pero este no. Entonces, mejor le vamos a poner repetido. Así le llamaríamos. ¿No ves que le vamos a mandar un dato? ¿Y eso qué me debería responder si es que ese dato en particular está repetido? Sí, pero estoy diciendo si es que ese dato está repetido, que es muy diferente a decir si existen repetidos. ¿Correcto? Ok, ¿qué otra cosa más creen que es interesante? Ahorita ustedes como programadores se están convirtiendo en diseñadores de estructuras de datos que en el futuro otros programadores van a usar, ¿no ven? Eso es lo que estamos intentando hacer, o por lo menos vamos a simular que estamos haciendo con fines de aprendizaje, ¿correcto? Porque necesitamos aprender y conocer un poquito mejor qué es lo que tenemos a disposición para programar bien. ¿Qué otra funcionalidad más creen que sería interesante? Dividir una lista. Ok. ¿Cómo dividiríamos net? ¿Qué información necesitaríamos para que una lista pueda dividirse? Y cuando divides una lista, te va a generar, ¿qué te debería generar como resultado? ¿Dos listas? ¿O te debería generar una lista y la otra es la división?
O sea, si suponemos que tenemos una lista de 10 elementos y le digo 5, 5 van a estar en una lista y 5 en la otra, algo así. Sí y no, Rodrigo, porque generar una sublista no implica que la lista propietaria se modifique. Pero está bien tu observación, por ejemplo, podrías tú generar, si tú tuvieras una lista, yo le puedo decir, no, vea la lista de 10 elementos, quiero tener una sublista de la 0 a la 4, te va a generar, ¿no ve? Y luego le digo, quiero la sublista de la 5 a la 10, y te va a generar otra lista en 2 pasadas, ¿cierto? Podrías hacerlo, ¿correcto? Se puede hacer. Entonces, esa funcionalidad de sublista te podría dar, ¿no es cierto? Esa división le llamaremos. Pero ahí la lista original no modificaría. Y lo que le preguntaba a Annette era, ¿qué significaría dividir? O sea, cuando yo te divido, debería devolverte 2 listas. ¿Qué sería mi resultado? Hola, Inge, sí decía que sería posible que, dada una posición, se pueda dividir y que te retornen las 2 listas. Ah, ya. Ok. Es como un split, ¿no es cierto? Ya. Ok, porque eso es... puede haber varias formas de concebir, ¿no ve? Entonces le voy a decir una posición. ¿Y qué me debería responder? Vamos a ver si es que me permite hacer esto. Debería responderme un arreglo de 2 listas. ¿Podría hacerlo así? O podría responderme una lista de listas, ¿no ve? Pero una lista de listas probablemente es mucho cañón, entonces tal vez un arreglo de listas es más interesante. Lista 1, lista 2. A ver, ¿qué dice Brenda? Ahí ya. A ver, si existen repetidos, dice Brenda, puedo no mandarle un dato. Y ver si es que yo tengo... basta que tenga un dato repetido, debería decirme true, ¿verdad? Basta que tenga uno. O sea, no me está pidiendo cuáles, sino que tenga. Sí se puede hacer. Entonces, aquí, ¿qué le podemos decir? Quisiéramos saber si es que hay repetidos, ¿no es cierto? No le mando datos y debería responderte boolean. ¿Ya? Ahí sería la firma, Brenda. Ok. Seguiremos. A ver, ¿quién es más? ¿Alguna otra cosa más se les ocurre? Ah, faltaba, ¿no? Esa de la sublista. En la sublista, ¿qué necesitábamos? Solamente una posición, creo, ¿no? Eso completaría. Solamente una posición. Posiciones para la sublista.
sería un índice desde qué parte va a empezar y otro índice desde qué parte va a llegar. Terminar. Ok. Entonces sería la posición inicial y la posición final. Y esto que te debería responder una lista, ¿cierto? Obviamente de cosas de clase T. Creo que no me falta ninguna firma, ¿no? ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra funcionalidad más? Creo que... Fíjense que como diseñadores de estructuras, ustedes tienen ahorita, tienen como se dice, el sartén por el mango, ¿no ve? Pueden proveer de funcionalidades que según ustedes serían interesantes, ¿no? Y que le pueden ser útiles y alivianar un poco la vida al programador. Esa es la idea de estas operaciones. Se puede, Stephanie, pero tendríamos que devolverle el primer dato que se repite, ¿no ve? Porque puedo tener más de un dato repetido. Esto, por ejemplo, este que dice, ¿no, Stephanie? Podríamos devolverte un T. Pero aquí sí necesitamos, siempre cuando tú planteas un procedimiento, debería tener su descripción, ¿no ve? De qué se supone que hace esta operación. Para que cuando alguien lo vaya a utilizar, pues tenga las cosas claras, ¿correcto? Para saber si funciona, para saber si la utiliza o no la utiliza, ¿ya? En este caso, sí, me devuelve un T, tendría que ser del primer elemento que yo haya identificado que se repite, ¿correcto? Eso está bien. Pero así tendría que ir la especificación, ¿no ves? Si es que la lista tuviera elementos repetidos, te va a devolver el primer elemento que se repite, ya está. Ok. Aquí nos vamos a anotar, ¿ya? Devuelve el primer dato, digamos, dato que se repite. A ver. Estoy anotando ahí al ladito para acordarnos, porque si no después cómo era vamos a estar. Puede ser también, Rodrigo. Ajá, podemos, en vez de devolverte solamente un dato, yo te podría devolver la lista de los datos que se repiten. Entonces ahí yo ya no necesito mayor explicación. ¿Correcto? Eso. Entonces la firma cambia. Fíjense que basta que tú le des otra significancia u otra descripción, tu firma va a cambiar. ¿Correcto? Y el procedimiento obviamente va a cambiar. ¿Ya? ¿Alguna otra operación más interesante que se les ocurra? Mm, mm, mm,
¿Cómo sería eliminar todos los datos repetidos de la lista? A ver, si yo tengo 2, 2, 3, 3, eliminaría, ¿me quedaría la lista vacía? Entonces, en el hipotético caso, digamos que tuvieran 2, 2, 3, 3, 3, por ejemplo, 2. A esta le pido eliminar, ¿correcto? Al terminar, ¿cómo debería quedar? ¿Así, vacía? O sea, lo que tú quieres quedarte es con un set en realidad. Ya. A ver, lo que le podemos decir entonces es que podemos eliminar repetidos, ¿no ve? La idea es quedarse con una instancia nomás, ¿no? Instancia de cada elemento. Y esto que me genera un cambio de estado. Por ahí me dicen un iterador, ¿no ve? Para caminar sobre la estructura. Entonces, este debería permitirme generar un iterador, ¿ya? Para caminar en la estructura. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me va a dar un iterador. Un iterador que va a trabajar sobre datos de clase T. ¿Para qué me va a servir un iterador? El iterador me sirve para hacer recorridos, ¿cierto? Dentro de la estructura. ¿Qué más? ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Fíjense, vamos a agarrar todas estas cosas que se les ha ocurrido, ¿ya? Vamos a copiarlas y lo que vamos a hacer es llevárnoslo acá, a lo que nosotros estábamos programando. Y le voy a decir que toda lista, fíjense, toda lista, sin excepción, dice que tiene, vamos a borrar toda esta parte, ¿no ven? Dice que tiene que tener esas responsabilidades, ¿ya? Entonces, agarramos esto, lo vamos a poner por aquí, hasta aquí. ¿Dónde estás? Vamos, cursor, hasta ahí. ¡Zas! ¿Ya? Dice que todas esas responsabilidades tiene una lista. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense acá. Tengo que hacer dos cositas bien importantes en este momento. Habíamos nosotros dicho que no es la concepción que nosotros tenemos de lista, va a ser una concepción genérica, ¿no es cierto? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es darle esa connotación, ¿ya? Porque aquí se está quejando en varios lugares por varias razones. Una de las razones es que no conoce qué es T, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que este tipo de estructura, que se llama lista en general, es una genérica, ¿ya? Va a parametrizar el tipo de datos con el cual va a trabajar. Dice,
Toda lista sin excepción, dice que debería saber insertar cuando recibe un dato. En este instante de tiempo, ¿sabemos cómo insertar un dato en la lista? No, ¿verdad? Porque no tenemos todavía la manera de almacenar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner punto y coma, ¿ya? Ni bien nosotros pasemos esto, se va a seguir quejando. Hay una de dos opciones, te va a decir. Si tú quieres dejar este método sin definir, es decir, sin implementar, hay dos opciones. Te va a reclamar el lenguaje, ¿ya? Y también conceptualmente, nosotros tenemos que entender que nosotros podemos declarar, ¿no ve? Que los objetos de clase lista tienen que saber insertar. En este instante de tiempo, ¿tenemos suficientes armas como para poder definir cómo todo objeto lista sabe insertar? Pues no. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones, ¿ya? Lo primero que se nos viene conceptualmente y es muy evidente es que esta lista, este modelo que representa estos tipos de datos o estos tipos de objetos lista, evidentemente está identificando a un tipo de dato abstracto, ¿de acuerdo? De muy alto nivel de abstracción. Entonces, este modelo lista, de hecho, y realmente cuando nosotros vemos nuestro diagrama de clases, esta lista está ocupando, fíjense, la parte superior, le llamaremos en la jerarquía de herencia de clases. Entonces, no está mal decir que la lista es un modelo de alto nivel de abstracción, ¿cierto? Es una generalización. Ok. Como no podemos definir la implementación del insertar, tengo dos caminos. Una, decidir que el método es abstracto dentro de la clase, lo cual significaría que la clase por sí misma se va a volver una clase abstracta, que en consecuencia no permite instanciar objetos de clase lista, ¿cierto? Lo cual es completamente válido. Porque nosotros así objetos de clase lista secas, pues creo que no hemos podido concebir, ¿no ves? Solamente por el tema del enlace nomás. Hemos tenido que mirar las opciones de listas que tenemos sobre la cantidad y la versatilidad de movimiento que podamos tener dentro de la lista, ¿ya? Y hemos dicho si hay un solo enlace, simple. Si hay dos enlaces, doble, ¿correcto? Entonces, hemos necesitado precisar eso y de esa manera hemos sacado 4 categorías, digamos, o subcategorías de listas basadas en enlace. Entonces, es completamente válido pensar que este modelo que se denomina lista, de veras no te admita instanciar. Entonces, como les decía, una es decirle que la clase sea abstracta. Y la otra opción es indicar que la lista no es una clase, sino más bien va a ser una interfase, que significa que va a ser un modelo que me va a describir el conjunto de funcionalidades o responsabilidades funcionales en este caso particular, que debería brindar todo objeto que se considere una lista a futuro. ¿Correcto? Pero este va a ser un modelo que solamente me declare, declarativamente me va a decir, toda lista sabe insertar, ¿cómo? Ni idea. Toda lista sabe eliminar, ¿cómo lo hacemos? Pues no sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes deberían responsabilizarse de indicar el cómo e implementar el procedimiento correcto? Pues deberían ser aquellos tipos de objetos que deciden, ¿cierto? Comportarse como una lista. En este contexto, fíjense, por la forma en que vamos a diseñar este tipo de objeto que es lista, pues no va a tener atributos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único que va a tener? Va a describir, ¿ya? Las
las operaciones estándares o la funcionalidad que este tipo de objeto puede brindar. Y sobre la base de eso, podemos decidir que este modelo sea una interfase. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar. Le voy a decir, no es clase, es una interfase. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos por teoría que una interfase también representa o es un mecanismo que me permite identificar tipos de objetos abstractos, ¿de acuerdo? De muy alto nivel de abstracción, que tienden a ser declarativos, ¿ya? Te declaran, declaro que sabes insertar, ¿cómo lo sabes hacer? No sabemos. Declaro que toda lista tiene que saber eliminar. Entonces, en este contexto, ninguno de estos métodos deberíamos preocuparnos por implementar, ¿correcto? Porque este modelo es de muy alto nivel de abstracción. Entonces, le voy a decir que toditos estos son declarativos, ¿ya? Y una vez que nosotros hemos hecho esto, pues estamos ya diciendo que todo aquel tipo de objeto que decida comportarse como una lista, ¿qué tiene que proveer? Este conjunto de operaciones, ¿correcto? Y la expectativa es que aquellos tipos de objetos que decidan comportarse como una lista, pues también ya tengan mayor estructura para poder implementar de manera correcta e interesante los métodos. ¿Ya? Ahora fíjense, toditos estos ya no se están quejando, ¿cierto? No hay ninguno que se queje. ¿Cuál es el único que se está quejando? Este individuo, ¿ya? Porque cuando yo le pido un iterador a una lista, ¿qué me debería devolver? Un iterador, ¿de acuerdo? Entonces, para subsanar esto, me estoy dando cuenta que yo voy a necesitar un otro tipo de objeto, fíjense, que es un iterador, ¿ya? Por el momento le vamos a decir que este es un iterador. Y el iterador, por la forma en que estamos utilizando, resulta que también tiene que ser un modelo o tiene que identificar a un tipo de dato genérico, ¿ya? Por el momento lo dejaremos ahí y veremos si es que este se sigue quejando, ¿de acuerdo? Veamos qué es lo que le está pasando a este. ¿Qué le hemos llamado? Iterador, ¿no? Iterador T. Compilamos y le decimos aquí, ¿no? Compilaremos. No quiero iterator, quiero iterador, está bien. Pero aquí acabamos de generar este. A ver. Ahora sí, los errores han pasado a otro lado, ¿correcto? ¿Dónde se está empezando a quejar? Acá ya no tengo error. Fíjense, en esta parte ya no tengo error, ¿no? Que me estaba pintando. Pero ahorita los errores, ¿dónde han empezado a salir? Aquí. Si ustedes leen los errores que tenemos aquí, ¿qué me está diciendo? A ver, dice, error encontrado en la clase. Me dicen, ¿qué clase? En la clase lista de simple enlace. Dice, a ver, ¿qué error me estás generando? Vamos a generar aquí error. ¿Qué error? Vamos. A ver, ¿qué error me estás generando? Dice. Está generando el error, ¿no? No se esperaba una interfase aquí. Entonces, primera cosa que se está quejando es el extends. ¿Qué deberíamos utilizar para poder hacer esto? ¿Qué palabra debería ser? Implements. ¿Correcto? Primera cosa. Seguimos, igualito se va a quejar. Ahora, de que ella también se está quejando. Vamos a chequear cuál su queja. Me dice, bueno, resulta que la lista de simple enlace, me dice, se está comprometiendo a implementar, dice, todo lo que está descrito,
en el modelo lista. Pero resulta, dice, por ejemplo, te está diciendo que no has implementado o no has definido el método iterador. Por ejemplo, ¿no ve? Que está en estructura de datos lista. Ahí te está dando toda la ruta, ¿no? En el paquete. ¿En qué modelo? En el modelo lista. No estás implementando. Entonces te dice, una de dos. O implementas o te defines abstracto. ¿Correcto? Como en este caso yo no quiero definirme abstracto, entonces tendría que ponerle todas las ganas para implementar. ¿Correcto? Lo que se supone estoy asumiendo como responsabilidad al relacionarme con este modelo lista. ¿Ya? Eso. Ok, entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, vamos a agarrar y vamos a eliminar todo lo que tenemos aquí. Como decíamos, fuera todo esto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que esto siquiera compile? Nosotros necesitamos agarrar todo esto, fíjense, lo voy a copiar, ¿ya? Todito esto que son los compromisos, que según esta cabecera, la lista, esta cabecera, fíjense, la lista que se está comprometiendo a implementar todas las operaciones que están declaradas en lista, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a copiar todas esas responsabilidades que se supone debería poder implementar. ¿Ya? Y en este caso yo ya no puedo hacerme a la de la vista gorda, ¿no ve? Ya no puedo postergar, digamos, mi definición. Y lo que aquí te obliga es a explícitamente, fíjense, reconocer que este método, por ejemplo, insertar, que estamos asumiendo como responsabilidad de implementación, pues explícitamente yo tengo que reconocer que es una facilidad que debería brindar toda lista. Y si es una facilidad, es una interfase de interacción de toda lista de simple enlace, entonces esta, ¿qué carácter tiene que tener? Debería tener carácter público, ¿correcto? ¿De qué también se está quejando? Me dice, ¿qué cosa es T? Me está diciendo, ¿qué es T? Se está preguntando y tú dices, ¿qué es T? Pero lo estoy heredando, dices, no, no es verdad, ¿correcto? Lo que se herede en este caso, lo que te está generando en este caso el lenguaje es la responsabilidad que tú estás agarrando con esta palabra implements y te está tratando de hacer cumplir. Pero la T no se hereda. ¿Ya? Entonces aquí no me queda otra que explícitamente decirle que la lista de simple enlace va a ser realmente una genérica. ¿Ya? Y una vez que yo decida en tiempo de uso cuál es el tipo de datos con el que yo voy a trabajar para una instanciación peculiar de la lista de simple enlace, este tipo de datos lo tengo que pasar como parámetro al supermodelo, le llamaremos, ¿de acuerdo? Que vendría a ser la lista. Ahora sí, fíjense, aquí ya no tengo errores. ¿Dónde se han trasladado mis errores? Aquí abajo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Esto tenemos que asumir la responsabilidad conscientemente de que esa implementación se va a constituir en una interfase de interacción de este objeto. Y al constituirse en una interfase de interacción, entonces estos que se supone que deberían ser publics, ¿ya? Entonces le vamos a poner así un esqueleto. Prácticamente no vamos a implementar el método. Lo que estamos haciendo es ponerle cuerpos. Esto se llama OPAS, ¿ya? Que en este caso, si es que se compromete a devolverme un objeto, ¿qué te voy a devolver por defecto? No existe, ¿correcto? Y aquí, ¿qué te voy a devolver por defecto? Falso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no me siga arrastrando errores de compilación. Ya vamos a hacer toditos así, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos que me responden, por ejemplo, vamos a agarrar esto, donde me respondes,
Aquí. ¿Dónde me respondes boolean? Aquí, ¿correcto? Entonces voy a decirle, este me responde un boolean y lo vamos a cambiar por eso. Este que me responde, ¿dónde más hay un boolean que me responda? Creo que en ningún lado más. Ok. ¿Dónde me responde un objeto? Vamos a copiarnos este cuerpo y le voy a decir que este se va a comprometer. Este sería el cuerpo de todos aquellos que se comprometen a devolverme un objeto. ¿Ya? ¿Quién se comprometen a devolverme un objeto? Este. ¿Ya? Entonces, este lo vamos a reemplazar. Esta comita, SAS, reemplazamos ahí, return null. ¿Quién también se compromete? Este, ¿correcto? Le digo control copy. Este también, ¿ya? Este también se compromete, SAS. Y este también se compromete a devolverme un objeto, ¿correcto? Entonces, toditos esos, por defecto, ¿qué me van a devolver? Null. Todos los void no necesitan nada, ¿no ve? Ahora, si me devuelves un entero, entonces, ¿cuál es mi compromiso de retorno por defecto? Digo que voy a retornar por defecto un 0, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de estar haciendo esto? Que me compile, ¿correcto? No quiero arrastrar errores de compilación. Entonces, ¿quién también se compromete a devolverme un entero? Este se compromete a devolverme un entero. Entonces, eso lo reemplazamos por la implementación que tengo ahí, ¿no? Este siempre, ¿no? Por norma, entre método y método, te aconsejan tener un espacio en blanco. ¿Quién más me devuelve un entero? Creo que nada más. Y aquí había tenido un boolean, ¿no? Y ese se me ha pasado. Ok, a ver, seguiremos. Hasta aquí esa firma está bien. Esta también. Aquí, ¿qué se está quejando? Te está diciendo, señor, usted tiene que explícitamente indicar que esta funcionalidad que se ha comprometido a implementar, pues se constituye en una interfaz de interacción de los objetos de esta clase. Por lo tanto, tengo que decirlo públicamente y explícitamente, ¿de acuerdo? De que esa es una prestación cuyo acceso es público para su uso. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, a toditos tengo que explícitamente, ¿no ven? No puede ser tácito esto. Esto tiene que ser un reconocimiento de que los objetos de esta naturaleza, todas estas funcionalidades se van a volver en puntos de acceso y de servicio, ¿ya? Para el mundo exterior, que van a poder utilizar estos servicios de la lista. Entonces, con paciencia, ¿correcto? Hacemos esto ahí y lo ponemos ahí. Este también que debería ser un public, ¿ya? Este que debería ser también un public y venimos aquí. Reemplazamos cuando es void, cuerpo vacío. Correcto, le digo public y reemplazamos el punto y coma por un cuerpo vacío. Este se me ha ido, no lo he visto. Este no puede ser cuerpo vacío, ¿no ve? Mínimamente que tiene que tener el return, que va a devolver el retorno falso. Ahora acá tengo otrito. Ya, este otrito se va a reemplazar con un cuerpo vacío. Ya eso lo voy a dejar ahí para que cuando vayamos a implementar no nos olvidemos de qué se trata. Y tengo que hacer el reconocimiento explícito de que estos son interfaces, ¿no ve? De interacción que este objeto va a proveer con el mundo exterior. Acá me falta el último y le decimos public, ¿correcto? Ahora sí, si compilamos este, ya no me debería salir errores, ¿ya? Si nos fijamos en el modelo de aquí atrás, fíjense la lista de simple enlace ya está limpia. Está libre de errores, pero estos tres sigue quejándose.
Y las quejas son las mismas que tenía una lista de simple enlace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros sí hemos definido, digamos, la carcasa, ¿ya? Básica, ¿no es cierto? Que debería tener toda lista, al ser listas que están explicadas por esta interfase, entonces lo que vamos a hacer es copiarle. Fíjense, todo eso lo voy a copiar aquí, ¿ya? Y aquí se va a quejar. ¿Dónde se queja? Me va a salir hartos errorcitos aquí. ¿Y dónde prácticamente se está quejando? Se está quejando de T, ¿ya? Aquí, ¿de qué se está quejando? Se está quejando del extends, ¿correcto? Se queja del extends. Entonces, ¿esto qué debería ser? Esto debería ser implements, ¿correcto? Se está quejando del T. Si yo no quiero que se queje del T, entonces yo le digo, esta es una genérica, que a su vez va a traspasar ese tipo de datos al modelo anterior. Y listo, compilamos, fíjense, y ya debería estar compilando sin errores. Hacemos lo mismo acá. Agarramos esto y eliminamos, ¿cierto? Toda esta parte la vamos a eliminar fuera. Y aquí vamos a copiar todo lo que teníamos, esa carcasa que les decía, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente se está quejando. Fíjense, donde aparece T, se está quejando. Acá se está quejando de que la lista no es una clase, ¿no ve? Porque aquí se estaba esperando una clase, no se estaba esperando una interfase. Pero para que esto compile, yo le digo que la palabra correcta de relacionamiento es simplemente, ¿ya? Y para que ese T desaparezca, pues, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos que ese T vaya ahí, ¿correcto? Ahí, listo. Una vez que tenemos eso, también ya compila sin errores. Y por último, hacemos lo mismo en la lista circular doblemente enlazada, ¿ya? Hacemos esto, eliminamos, copiamos y me va a generar nuevamente los mismos errores. Aquí fíjense, no se esperaba una interfase aquí. ¿Qué se esperaba ahí? Una clase, ¿no ve? Pero como nosotros hemos decidido que nuestra lista es una interfase, entonces la palabra que me permite asociar esos dos tipos de objeto correcta, ¿qué debería ser? Debería ser implements. Una vez que tenemos eso, bueno, ya está compilando. Ahora sí. Fíjense, todito el esquema ya está compilado. ¿Correcto? ¿Me han seguido? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana le vamos a dar estructura, ¿ya? De conocimiento a cada una de esas subclases de tal manera que tengamos ya elementos suficientes para que cada una de esas subclases pueda definir los métodos que tienen encargados desde el modelo de la lista. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana.